¿Qué tal, hermano? ¿Cómo les va? Espero que el Señor les siga bendiciendo. Hoy nos volvemos a encontrar a través de este medio hasta que nos podamos volver a encontrar en el salón y ahí podamos vernos cara a cara. Por este momento vamos a transmitir hasta que el gobierno de turno nos permita reunirnos como lo veníamos haciendo, guardando un protocolo también de acuerdo a la situación que estamos viviendo en la sociedad. El ser humano busca eh, de todas maneras la inmortalidad, el permanecer. Físicamente hace ejercicios, se puede operar, hacer muchas cosas, buscar algún medicamento, algún remedio, una- algo nuevo para poder permanecer. Pero la realidad es que todos envejecemos y vamos a morir. No podemos vivir físicamente eternamente. Pero sí espiritualmente podemos vivir eternamente o morir eternamente. Y aquí es donde el hombre se ha obsesionado tanto con el cuerpo que ha olvidado la alimentación, el ejercicio espiritual para realmente tener una vida eterna, de la cual físicamente todos de alguna manera estamos de paso. Tenemos un tiempo prolongado, tenemos una fecha de vencimiento, por así decirlo, pero eternamente, espiritualmente no. Y en esto me quiero referir en este mensaje. El título del mensaje de hoy está basado en Juan 17:3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero vamos a leer el versículo completo, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todos tenemos la vida eterna por delante. Conocer a Dios es tener vida eterna, es prolongarnos en la eternidad, porque Dios es vida. Podemos tener también una muerte eterna y eso significa no estar con Dios, no estar en la presencia de Dios. Y Jesucristo vino a revelarnos al Padre en Él para que nosotros, ya comenzando a conocer a Dios estando en la tierra, demos un paso a la eternidad. Comenzamos a vivir la eternidad en la tierra físicamente, a vivir la eternidad en nosotros, en cada uno de nosotros. Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, estaba orando a Dios el Padre, estaba intercediendo por vos y por mí delante del Padre. Y Él hace una revelación tremenda, impresionante, majestuosa, preciosa, que revela qué es y cómo alcanzar la vida eterna. Aquí Jesús en este versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y habla de Dios el Padre. Jesús vino a revelar el misterio de Dios Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Lo que yo digo es lo que mi Padre dice, pero aquí está dando esa palabra tan preciosa que es conocer a Dios, que te conozcan a ti. Esta palabra que viene del griego sinosco, que significa, esta palabra es la misma que se utilizó en Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando dice que Adán conoció a Eva. Y esta palabra ginosco significa intimar, conocer, el misterio, conocer una relación íntima, profunda, estar relacionado, tener una relación personal, significa esta palabra ginosco que utiliza Jesús en esta oración a Dios el Padre. Nosotros podemos decir que yo conozco a Dios, quizás por lo que he leído, por lo que me han dicho. Una persona puede decir, una persona que nunca fue al mar, puede decir que conoce el mar a través de las películas y de las fotos y hasta decir, un día me trajeron
un litro de agua del mar. Entonces yo conozco el mar, pero eso no es conocer al mar. No tiene la experiencia, no conoce el viento, el olor, la arena, el sabor que tiene el mar, el agua salada, sentirlo. Y esto es lo que se refiere Jesús en el hecho de conocer a Dios. Nosotros y todos debemos conocer a Dios no intelectualmente, sino experimentalmente, experimentar a Dios, tener una relación con Dios. Cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios, entramos en la eternidad. Y es necesario tener una relación continua con Dios, porque Dios es una persona. Dios es personal. Para vos, para mí, tener una relación personal con Dios implica que yo hablo con Él, como si fuera una persona. Dios está esperando, con brazos abiertos y oídos atentos, a aquellos que se acercan a Él. Aquellos que se acercan y Él espera oír nuestras oraciones. Él espera todo eso. Dios está a la expectativa de que nos podamos acercar a Él y conocerle. En Jeremías capítulo 29, del 11 al 13, dice así: porque yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios se deja hallar a todos aquellos que realmente le buscan a Él y quieren conocerle. Aquí Jesús en el versículo 3 del Evangelio 17 dice que la vida eterna es conocerlo a Dios, el único Dios verdadero. Y esto es tan importante que podría alguien buscar la eternidad a través de un Dios en minúscula equivocadamente. Las religiones no conducen a Dios. Las experiencias de religiones no nos llevan a Dios. Una imagen, adorar una imagen, no me lleva a Dios. Está relacionado con un sacerdote o con algún pastor o pertenecer dentro de un ministerio grande y popular. Eso no me lleva a mí a tener una vida eterna con Dios. Y podríamos equivocarnos en esto, aún más, podríamos llegar a participar de la iglesia, de la congregación, tocando, cantando, haciendo algún servicio, limpiando el lugar, quizás cocinando, y no conocer a Dios. Hay una historia en Samuel, donde ahí se cuenta un poco la historia en el libro de Samuel, donde él estaba ahí en el templo, él dormía en el templo, él vivía en el templo, y escucha que lo llaman. Y él se levanta y va a verlo con quien él estaba. Y le dice, vos me llamaste. Y le dice, no, yo no te llamé. Y él vuelve a dormir y por tercera vez pasa lo mismo. Y se da cuenta y le dice, mirá, el que te está llamando es Jehová, es Dios. Cuando vuelvas a escuchar tu nombre, decile, he aquí, heme aquí, escucho. Y ahí es la tercera o cuarta vez cuando Dios le habla a él y él puede decir eso y Dios le da una orden a él, le revela lo que Dios va a hacer. A veces podemos estar en un lugar, pertenecer a una congregación y no conocer a Dios. Esto es importante porque nosotros podemos aún predicar un evangelio sin tener una relación íntima con Dios y hablar de Dios, de lo que hemos oído, de lo que hemos escuchado, de las lindas canciones que cantamos, pero interiormente no conocer a Dios. La iglesia
tiene que conocer a Dios. La iglesia tiene que experimentar a Dios a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, que Él vino y murió por nuestros pecados y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos ha enviado al Espíritu Santo para que podamos experimentar la vida eterna. Esto es importante porque quizás podríamos equivocarnos en crear una fundación, en darle de comer a muchos, en echar fuera demonios y no conocer a Dios. Yo puedo decir que yo conozco a Dios, pero lo más importante para todo cristiano y para todo ser humano es que Dios me conozca a mí. Dice Jesús que en aquellos tiempos, dice el pastor, separará las ovejas, unas a la izquierda y otras a la derecha. Y a las de la derecha le dirá, vengan benditos de mi Padre, al reino que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero a la de las izquierdas le dirá que no las conoce, no las conoce. Y ellos dirán, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Pero no conocieron a Dios. El milagro que Dios me utilice o te utilice a vos en que Dios haga un milagro a través tuyo, no me hace a mí que yo conozca a Dios. Y esto es tan importante en estos tiempos donde hay tantos mensajes, tantas exposiciones de la palabra de Dios. Y yo te animo a vos a que vos busques a Dios íntimamente y personalmente y conocerle a Él en ese espacio. Cierra la puerta de tu cuarto y ora a Dios en lo secreto. Él te va a oír. Él te va a escuchar, pero lo más importante es que le conozcas. No importa si alguien nació dentro del Evangelio. Si el padre es pastor, o el bisabuelo, o el abuelo es pastor, o ha sido un gran escritor. Si yo tengo estudios teológicos, una licenciatura. No importa todo lo que yo pueda leer acerca de Dios. Yo conozco a Dios a través de la intimidad con Dios. Y esto es lo más importante en la vida de todo cristiano. A Dios no se le conoce por una fuerza humana, ni intelectualmente. Cuando queremos conocer a Dios intelectualmente a través de éxesis y estudiar alguna licenciatura en la palabra, podemos correr el riesgo de conocer a Dios intelectualmente y nuestras acciones van a decir, van a dar fruto si le conocemos a Dios. Si nuestras acciones son desordenadas, no conocemos a Dios. Porque conocer a Dios nos implica una devoción por Él de guardar y llevar adelante en nuestra vida los mandamientos que Él nos da. Conocer su precepto y aplicarlo a nuestra vida es lo que nos hace conocer verdaderamente a Dios. A Dios no se le conoce emocionalmente. Y no digo que todo lo que he dicho no es bueno, pero lo primero es conocer a Dios y después hacer obras de caridad y tocar y cantar y alegrarse en la congregación, pero es importante conocerle, porque si no estaremos dando gloria y alabanza a un Dios que no conocemos personalmente. Qué importante es esto para toda la iglesia, para todos los hermanos. Porque es ahí íntimamente a quien Dios le entregamos nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros fracasos, nuestras enfermedades y nuestra dolencia. Es ahí donde Dios se manifiesta en forma misericordiosa en nosotros. Y conocerle a Dios nos hace que nuestra fe vaya en aumento y sea fortalecida. Y que podamos creer, y cuando le creemos a Dios íntimamente, entonces ahí vemos la gloria de Dios y nos metemos en el plan de Dios, y aun cuando vemos cosas que no entendemos y que nos duelen y que nos quebrantan, todavía seguimos diciendo, esto es un plan de Dios, porque los planes de Dios son buenos para sus hijos.
Y entonces podemos decir, bueno, ha sido un plan de Dios y me duele y va a venir el consuelo de Dios para cada uno de nosotros de acuerdo a la situación que estemos viviendo. Cuando queremos conocer a Dios por nuestra fuerza o intelectualmente, podemos crear falsamente un Dios de amor, pero no de juicio. Un Dios que nos va a llevar al cielo, pero que no habla del infierno. Un Dios del cual habla de tanto amor que nos olvidamos que podemos pecar y ser destituidos de la presencia de Dios. Podemos crear un Dios de acuerdo a lo que nos gusta y vivir en pecado, en adulterio, en fornicación y creer que le adoramos a un Dios del cual no conocemos porque Dios aborrece el pecado. Podemos estar en una congregación y un síntoma de no conocer a Dios es el orgullo. Cuando uno tiene orgullo en su interior es creerse superior a los demás. Es criticar a los demás. Se equivocó, lo hizo mal. Yo haría tal cosa, yo en su lugar hubiera hecho. Y ahí nos ponemos nosotros a juzgar los miembros del cuerpo, que somos nosotros. Una mano no juzgaría a la otra, un ojo no juzgaría a la mano. También un síntoma de no conocer a Dios es la hipocresía. Ser una persona hipócrita es creerse lo que no es y hacerle decirle a la gente que él es algo que no es. Y eso es una hipocresía. Una persona así todavía no ha conocido, no ha empezado a conocer a Dios. Las emociones que son buenas porque Dios las puso en nuestro interior, tienen que estar sujetas a la palabra de Dios, al Espíritu, porque las emociones son variables y nos pueden llevar por caminos que son de muerte, son caminos que no nos llevan a la eternidad, porque no podemos conocer a Dios emocionalmente, sino experimentalmente. Y no hablo de no llorar, yo me quebranto, soy un poco llorón, de lágrimas fácil en la presencia de Dios, cuando Dios me habla, cuando Dios nos toca. Dios nunca me va a decir algo que vaya en contra de su palabra. Dios nunca te va a decir algo que vaya en contra de sus mandamientos, de lo que Dios estableció, y la palabra no cambia. No va a cambiar ni una coma ni una tilde. Ese es el Dios a quien debemos conocer en un principio. A Él le veremos en su plenitud cuando estemos delante de Él en su presencia. Aquí comenzamos la gran aventura del ser humano, que es experimentar a Dios, comenzar a conocer a Dios en cada faceta de nuestra vida. Al joven, al adolescente, en sus etapas, ir conociendo a Dios, qué opina, cómo lo guarda, cómo lo cuida, cómo lo guía Dios. Y eso es conocer a Dios. Ya cuando estamos casados también. Ir conociendo a Dios en cada etapa. Aquel que pueda decir, yo ya conozco a Dios, realmente no lo conoció. Nos va a llevar toda la vida experimentar a Dios y la experiencia total la tendremos delante de su presencia. Qué importante es que todos, como hermanos de una congregación, de una iglesia, conozcamos a Dios, para que cuando Dios venga en su segunda venida, nos lleve con Él. Y qué importante es conocer la voz de Dios, que cuando Dios nos habla, no nos confundimos con todas las voces que nos hablan a nuestra mente, a tu mente. Aún la voz del diablo, porque él se disfraza de ángel de luz. Qué importante es todo esto. Debemos creer a Dios, debemos saber de que hemos pasado de ser destituidos de la presencia de Dios a ser restaurados como hijos de Dios. En Primera de Juan, capítulo 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, mas los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Esto es conocer a Dios, que la voluntad de Dios viene sobre nuestra vida y tenemos el título, volvemos a tener ese título de ser hijo de Dios. Dios no es un Dios lejano que nos llamó desde el cielo y nos dijo, quiero que sean mis hijos, yo los amo. Él envió a su Hijo Jesucristo y murió en la cruz. Y el testimonio de él, el púlpito más tremendo que la humanidad pueda entender o ver, el púlpito de Jesucristo que demuestra su amor en la cruz por cada uno de nosotros. Dios se acercó al hombre. Nosotros debemos acercarnos a Dios y conocerle tal cual Él es. Dios es Padre. Jesucristo es nuestro hermano. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos permitirle a Él y acercarnos a Él en intimidad para conocerle día a día. Y no de labios fingidos, porque el Señor dijo, este pueblo me alaba y me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y te animo y me animo yo también a que cada día de nuestro día, de nuestra vida, podamos acercarnos a Dios en intimidad, en un momento, separarnos del mundo, del trabajo, de la televisión, del internet y hablar con Dios. Porque Dios es Dios de familia, es Dios Padre. Es como hablar con mi papá, yo ya no lo tengo, pero yo charlaba mucho con él, nos sentábamos, andamos en la camioneta, en el vehículo, y charlaba mucho con él y le conocía, yo puedo decir, yo conocía a mi padre. Y así debemos nosotros conocer a Dios como Padre, a Jesucristo, a quien envió y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Conocer a Jesucristo, conocer al Espíritu Santo, experimentar el Espíritu Santo, es pasar a la eternidad. Es conocer a Dios Padre en la tierra antes de que el Señor nos lleve a su presencia. Así que te animo, hermano, que esta palabra esté en tu corazón en estos días, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, al único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado por cada uno de nosotros. Hermano, que el Señor te siga bendiciendo y que esta palabra te anime a que te acerques a Dios íntimamente a Él, para conocer su voz, para experimentar a Dios en cada momento de tu vida, en cada situación de tu vida, en la alegría, en el gozo, en la tristeza, en el quebrantamiento, en la enfermedad. Hace muchos años un pastor tuvo que ir al médico muy enfermo y este hombre, estando en la clínica, vino el médico y le dijo, sabiendo que él era un pastor, era un siervo de Dios, un hombre que predicaba la palabra de Dios, le dijo, bueno, mi amigo, casi burlándose, dice, va a tener que preparar las valijas, dice, porque usted tiene un cáncer en todo su cuerpo y no podemos hacer nada. Y este hombre le dijo, discúlpeme, doctor, pero las valijas las tiene que preparar usted, porque yo ya las tengo preparadas. Así que te animo, hermano, a que en tu interior siempre estés preparado para oír la voz de Dios y si Él vuelve en este tiempo, te vayas con Él. Y nos vayamos todos juntos con Él. Intimá con Dios. Te animo a que te relaciones personalmente con Él. Nos vemos próximamente. Que el Señor te bendiga y te guarde en este tiempo.